comunicado con Héctor Rubini. Héctor Rubini es economista, es uno de los economistas que más escucha, digamos, la mayoría de los políticos en la República Argentina. Héctor, ¿cómo te va? Buen día. Héctor, ¿nos estás escuchando? Sí, yo escucho bien. Bueno. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Perfecto, todo bien. Bueno, Héctor, ¿qué sensación, qué análisis haces de alguna manera de este futuro acuerdo que se envía un proyecto de ley al Congreso para que lo apruebe, luego va al directorio del Fondo Monetario Internacional y a partir de allí la Argentina tendría un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bien, el acuerdo tiene un alivio en el perfil de pagos para la deuda, pero lo que no es claro es y en esto coincido, yo estaba escuchando recién a tu diálogo con Javier Milei, coincido totalmente, no están claros los instrumentos, no parece coherente. Hay una apuesta a un crecimiento de la economía y de la demanda de dinero que es incoherente con el aumento bastante importante de tasas de interés reales, que pareciera ser un poco uno de los corazones del programa, y el otro, o sea, vos planteás que es impositiva. Planteás que es inconsistente, digamos, del aspecto, digamos, de la macroeconomía, que se llama así, ¿no? Sí. Se habla de un aumento de la demanda agregada, de un impulso en la demanda vía aumento de gasto. Al mismo tiempo se plantea una suba, como decía, de la tasa de interés y de la presión impositiva. No es claro, primero, cuán coherente es eso con un crecimiento permanente y sostenido de la actividad económica y de un aumento de la demanda de dinero y una reversión de la dolarización permanente de la economía. Tampoco se lo ve muy coherente con las metas de sector externo. Así que yo creo que es un preprograma. Es alta la probabilidad de algún incumplimiento hacia el año próximo, que es electoral, sobre todo de las metas fiscales, y en esto coincido también con algunas lecturas que claramente es una especie de salvavidas para llegar hasta fin de 2023, y después, viene la tarea dura que le espera al próximo presidente o quizá al siguiente, de, si hay incumplimientos, renegociar este programa y enfrentar la nueva, algo suavizada, montaña de vencimientos de pagos a los bonistas y al FMI, que se empieza a poner pesado a partir del año 2026-27 en adelante. Claro, eso era lo que yo preguntaba, porque en realidad vos cuando haces un acuerdo con alguien, vos le decís, bueno, mira, vamos a acordar, yo voy a acordar con vos, voy a ver cómo te puedo empezar a pagar, y en este caso, de alguna manera, lo que hace el fondo es le da a la Argentina toda la plata para pagar los vencimientos que quedan de acá hasta septiembre del 2024, y recién a partir del septiembre del 2026, el gobierno que venga le va a empezar a pagar al fondo hasta el otro gobierno que venga hasta el 2034. ¿Está bien eso? ¿Hasta ahí seguimos? ¿Está bien? Sí. Vamos a ver si va a haber algún retoque a la letra, porque viste que ellos hablan ahí de una devolución en 10, 12 semestres, puede ser a 2034, puede ser a 2031, pero la montañita de vencimiento se pone pesada entre 2027 y 2030. Bueno, yo coincido con vos. Yo creo que el periodo más complicado de la Argentina va a ser el presidente que esté entre el 2026 y el 2034. Pero también los presidentes que estén antes, porque para mí constantemente vas a tener que estar refinanciando un acuerdo. Pero vamos a este punto. Y hablamos con Javier que el mayor ajuste lo hace el sector privado. En particular, no queda claro todavía el tema tarifas. No sé si vos pudiste ver algo más dentro del memorándum de entendimiento que diga de tarifas,
pero yo no encontré, digamos, que me diga exactamente, como decían otros acuerdos del fondo, cuánto van a subir las tarifas en términos nominales este año y el año que viene. Correcto, no dice nada. Bueno. Está sujeto a las futuras audiencias públicas, así que en base a eso ya tenemos un factor de incertidumbre para los precios relativos y para la inflación. Claro, porque yo no sé qué va a pasar con las tarifas. Entonces, así es. En particular en Capital Federal y en el conurbano bonaerense, que es donde, aunque la gente no lo sepa, los aumentos de tarifa golpean más fuerte. Y esto pasó cuando Mauricio Macri, cuando Aranguren, que era ministro de Energía, y aumentó las tarifas, donde más fuerte golpeó fue en el conurbano bonaerense, que no tiene las mismas tarifas que tiene la provincia de Córdoba, la provincia de Salta, la provincia de Mendoza, la provincia de San Luis y todas las otras provincias. Entonces yo lo que te digo es lo siguiente, para hacer un cálculo muy rápido. Si te sacan el subsidio, o sea, yo te voy a dar un caso particular. Una persona que paga hoy 3.000 pesos de luz por mes, ¿está bien? Porque viste que la luz viene ahora por mes. Mensual. Es por bimestre, pero se paga por mes. Sí. Entonces tiene el bimestre 6.000, pero paga 3.000 y 3.000. ¿Está bien? 3.000 por mes. Si paga 3.000 por mes, y en realidad el 50% está subsidiado, ¿sí? Seguime con este análisis a ver si está bien o no. Si paga 3.000 por mes y el 50% está subsidiado, en realidad esa persona, esos 3.000 pesos que está pagando, el Estado en realidad está subsidiando, no de los 3.000 pesos que está pagando, sino de los que tendría que pagar, el Estado prácticamente le estaría subsidiando la mitad. ¿Está bien? Sí, es así. Bueno. Ahora, si yo sobre esos 3.000 hago el aumento que voy a tener del 40%, que yo calculo en promedio que va a ser menor que la inflación, como dijo Alberto Fernández, cercano al salario, pero el salario va a aumentar más o menos 50%, supongamos que sea un 40%, ¿sí? Esa factura mía, en realidad, va a aumentar un 40%. Pero si yo le saco todo el subsidio, la limpio y todo lo demás, yo el aumento en el fondo de tarifa que voy a tener va a estar depende el hogar que sea y todo lo demás, va a estar entre el 100 y el 140%. Sí, así es. Depende cómo hagan la segmentación, aparte con base territorial. Es así. Está bien, pero poner la de la segmentación va a ser el aumento más alto. Sí, pero el resto también, o sea, la segmentación va a ser que no te van a subsidiar más, ¿no es cierto? O sea, el 10% más rico, pongamos del AMBA, no lo van a subsidiar más. O sea, a mí no me subsidian más la tarifa. Pero a otra gente que le van a sacar el subsidio, ¿vos pensás que el subsidio en otros casos va a seguir? No. La idea es que no. Y aparte hay un planteo a otros servicios, como el caso de transporte, de también ir retirando los subsidios por la ya conocida gran diferencia entre el costo del boleto de colectivo y... Bueno, el memorándum no dice nada, ni del agua, ni del transporte público de pasajeros, ni del transporte de trenes. O sea, habla solamente de las tarifas de electricidad y luz. Ahora, claro, pero tenés el efecto Ucrania. Por eso, pero digo, si los legisladores, digamos, se enteran que los aumentos de tarifa van a ser entre el 100 y el 140%, obviamente muchos no van a querer aprobar este acuerdo. Pero haciendo la diferencia que hacíamos con Javier Calvo, sacando los que no van a votar de la Cámpora, los que no van a votar del partido de Javier Milei, los que no van a votar de Juntos por el Cambio, te queda que tenés que aproximadamente 200 diputados que están dando vuelta. Por lo tanto, yo creo que los 126 votos para aprobar el acuerdo, el gobierno los va a tener. No me parece que tengas que ir a un problema grave de que en Cámara de Diputados no va a aprobar el acuerdo y que tampoco lo va a aprobar en senadores. O sea, da la sensación por ahora que el acuerdo tiene más chances de salir que de no salir, ¿no? Sí. Ahora,
Ahora vos me dijiste algo muy claro, pero está el efecto, o Rusia lo podemos llamar, o lo podemos llamar Ucrania, o lo podemos llamar efecto guerra. ¿Qué te cambia? Digamos, hace 8 días, 9 días, Rusia todavía no había invadido Ucrania, no había subido el precio del trigo el 60%, la soja el 40%, los combustibles en el mundo aproximadamente el 40%, en particular el caso del gas. Digo, ¿en qué escenario firmás un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Un escenario, digamos, desdibujado y con un rumbo que igualmente tiene alguna definición que obligará sobre la marcha a cambiar las premisas de estas proyecciones. Es cierto que nos beneficia la suba de los precios de los cereales y las oleaginosas por el lado exportador, pero también venimos con un verano escaso de lluvia y las cantidades exportadas vamos a ver si no van a ser quizás iguales o menores. Te sube el precio del gas y vos importás gas por barco, ¿no? Pero, claro, sube el precio del gas, lo cual tiene un efecto negativo en las cuentas externas, en los términos de intercambio, y también el costo de los fertilizantes, lo cual va a aumentar el costo del agro para la próxima cosecha. Así que ahora, Héctor, si se calculaba que las importaciones de energía este año más o menos iban a pasar de 11.000 a 15.000 millones de dólares, esos son los cálculos que tienen expertos como Daniel Gero, Daniel Montamá, el Instituto Argentino de Petróleo. En estas condiciones, ¿a cuánto se van a ir las importaciones relacionadas con el tema de energía de la República Argentina? Y es difícil, ¿no? Cada 2 o 3 días están batiendo récord los precios. La verdad que hoy es muy difícil saberlo, ¿no? Puede aumentar, ¿no? Pero también va a depender del consumo y cómo evolucione la actividad aquí, ¿no? También van a faltar, que es otro efecto acá, Ucrania y Rusia son grandes exportadores y productores y exportadores de níquel, hierro, cobre y de algunos materiales como el paladio, utilizado para la producción de chips y de algunas autopartes, lo cual va a afectar a la industria automovilística mundial. Así que viene difícil. Por eso las proyecciones de evolución de PBI de este programa con el FMI son, a mi entender, algo optimistas. Sí, da a entender que, digamos, que Guzmán... A mí lo que me llama la atención... Bueno, ayer salió el REM, que marca de alguna manera la inflación que calculan los bancos y las consultoras, que es el relevamiento que hace el Banco Central de la República Argentina, ¿no? Y en los números de Guzmán, la inflación que figura no tiene nada que ver con la inflación que tenemos hoy. O sea, ¿cómo vas a hacer vos para bajar del 55? ¿Cuánto dio el REM, el último REM ahora de ayer? 55 la inflación, ¿no? 55, y Guzmán ahí pronostica para el 2022 entre 38 y 48. Bueno, 38 me parece que es la más optimista, que no llegás, salvo que tengas una recesión fenomenal, como fue la de la pandemia. Pero ¿cómo haces para bajar del 55? Hoy el 55, hoy, que todavía no tenés incorporado los aumentos de los precios de los alimentos por el trigo, por el maíz, por todo lo que viene, que no tenés incorporado los aumentos en el precio de la energía. O sea, hoy en la Argentina la inflación es 55, pero seguramente en julio no va a ser 55. Entonces digo, ¿cómo haces para bajar de 55 a 38? Vos me dijiste 38 el sendero de Guzmán, porque ahora la novedad del acuerdo con el fondo es que te da, rangos. O sea, Guzmán te dice que la inflación, es la primera vez que yo veo, yo creo que también te pasa a vos, ¿no? Que ver un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se lo decía Javier Milei, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que te dan rangos de inflación. Antes decía la inflación, bueno, también hubo rangos con el gobierno de Macri, con las metas de inflación de Alfonso Peratzgay, ¿te acordás? Bueno, pero es otra cosa, no es un programa con el FMI, sí, pero... Claro, pero en el 2024 con ese programa teníamos 5% de inflación.
Claro. En el 2020, perdón, terminaba el gobierno Macri 2019, 2020, 2021, 2023, sí, tenías inflación, 2015 era, 2016, 2017, 2018, 2019, en 2020 llegabas al 5% de inflación con el programa de Alfonso Prat-Gay. Que obviamente no llegaste, ¿no? Tuviste 45. No, el 2020 fue 35 por el tema de... ¿Cuánto terminó la inflación en el 2020? Vos de los números más claros. 2020... sí, parece que estamos haciendo historia antigua, ¿no? No, sí, parece la prehistoria, sí, pero antes sí, en torno a 40, sí. Porque 2019, en realidad, 2019 tuviste la pandemia. No, el 2020. 2019 tuvimos la crisis cambiaria. Por favor, 2020, digo, en marzo del 2020, el 20 de marzo empezó la cuarentena en la Argentina. ¿Está bien? Claro. 20 de marzo de 2020. Ahí tuviste una brutal recesión y finalmente la inflación te dio 36. Sí, que fue aproximadamente. Que fue por la recesión, en realidad. Fue por la recesión. ¿Y 2021 cuánto tuviste? 50,9. 50,9. Bueno, ¿cómo hace Guzmán de ese 2021 que tuviste 50,9 a decirte que van a estar los valores que va a estar el 30? Para mí es imposible. Y estando hoy en 55. Digo, porque ese me parece que es el principal problema, ¿no? Que es bajar la inflación. O sea, si no bajas la inflación, cualquier cosa que quieras hacer es imposible. Solamente licuar. Claro, pero bueno, es consecuencia de... El problema es que aquí se ha optado en épocas, digamos, más estables que las internacionales que tenemos hoy por un programa que fue acumulando, como vimos, entre 2002 y 2015, presiones, claro, de lo que llamamos técnicamente inflación reprimida. Claro. Y bueno, hay que ir liberando alguna cosa de a poco, pero esto es más suba de precios y aparte con una política monetaria atada a la fiscal y con una expansión de pasivos cuasifiscales LEVAC del Banco Central que son promesas de futura emisión monetaria. Entonces ni por el lado de las expectativas ni por el lado de la demanda se puede frenar la inflación simplemente con acuerdos de precio, que es lo que dice este programa. Bueno, no hay un programa de control monetario ni nada por el estilo. Hablaste recién de las expectativas, ¿no? ¿Cómo explicás que desde que empezó la guerra hasta ahora en la Argentina la cotización del dólar paralelo haya caído prácticamente 10 pesos? Bueno, acá hubo unas medidas recientes para liberar un poquito alguna operatoria, digamos, en el mercado contado con liquidación y MEP. Creo que un poco el mercado leyó positivamente eso, pero no creo que baje mucho más. Lee positivamente el acuerdo con el fondo. Algo para eso, ¿no? Digamos, se prevé, y esto es Vox Populi, ¿no? Una estrategia de salida para BlackRock, PIMCO, ¿no? Pero... dejar salir todavía los fondos de inversión que están atrapados, digamos, en la Argentina en pesos. Sí, pero no más que eso. Fíjate, lo que mencionaba recién, y bueno, lo vemos en las pantallas todos los días, la prima de riesgo país en el exterior que pagan los títulos argentinos es más alta que los de Ucrania bajo el ataque ruso, o sea... Bueno, ahí te pregunto, ahí la suba del riesgo país de la última semana tiene que ver con un problema en general básico de emergentes por el tema de una especie de lo que se llama el flight to quality, digamos que los emergentes empiezan a llevar los capitales de nuevo a Estados Unidos en función de una posible comienza, está claro que ya lo dijo Jeremy Powell, el presidente de la Reserva Federal, que los Estados Unidos van a empezar a subir la tasa de interés. Se esperan 5 subas este año o 7 subas, ¿no? Sí, pero entre 5 y 7. Entre 5 y 7. Esa suba del riesgo país, ¿te parece que es por eso se vuelve a la calidad, digamos, que están teniendo los países emergentes? ¿O es un problema básicamente de Argentina? Más básico el problema de Argentina y un poco contribuye esto, pero el punto central es Argentina. Es decir, no hay... percepción de estabilidad de reglas de juego que permitan el retorno de la confianza, porque
el que está sin dólares es el Banco Central y el Estado, no el sector privado que tiene ahorros en dólares. Así que el problema central está por allí, ¿no? Por un set de reglas de juego que desalientan la inversión y bueno, esto da la impresión que va a continuar así por lo menos por unos 2 años. Así que si esto va a continuar así, con controles de cambio, de capital, de comercio exterior, bueno, muy difícil que un tenedor de bonos del exterior piense realmente en demandar fuerte títulos de Argentina. Que aumente. O sea, ¿vos pensás que el precio de los bonos, va a seguir cayendo? O se va a mantener en los niveles actuales, salvo que haya alguna sorpresa con un programa distinto con el FMI, no necesariamente más contractivo a la demanda agregada, pero un poco más coherente, más creíble y más claro que esto que nos desayunamos ayer. Cuesta entender estas 120, estas 130 y pico de páginas, pero bueno, es lo que hay. ¿Y vos crees que se va a aprobar, digamos, que el Congreso va a aprobar el acuerdo? ¿Qué sensación tenés? Va a costar, puede que sí, pero va a costar. Y en el caso en que no, por ahí se demoraría hasta abril y bueno, el pago a marzo dará algún waiver el Fondo Monetario, algún gesto de buena voluntad. Yo creo que en ese sentido hay predisposición para un arreglo desde el lado de Washington. Ahora vos que tenés más en la cabeza los números, ¿no? Ese año con el Fondo Monetario Internacional vencían aproximadamente unos 19.800 millones de dólares que la Argentina tiene que pagar, ¿no? Correcto. O sea, los vencimientos más fuertes eran 2022, 19.800 más o menos, 2023 otros 19.800 y terminados el 2024 con aproximadamente 5.000 millones, ¿sí? Correcto. De acuerdo a lo que leíste, lo que viste del acuerdo con el fondo, los 19.800 de este año, ¿los tenés asegurados? O sea, el fondo inmediatamente te va a dar, en la medida que venzan, que tenga los vencimientos, automáticamente te va a desembolsar esa plata. A ver, si se aprueba en el Congreso y se aprueba en Washington, hay se hace figurar como un desembolso de derechos especiales de giro, equivalente, digamos, sería unos 9.000 millones de dólares. 7.000 millones de derechos especiales de dólares. 9.800 millones de dólares, ¿sí? Y luego vendrían unos desembolsos trimestrales condicionados a la aprobación de las metas con la revisión trimestral que haría el Fondo Monetario hasta septiembre de 2024. Bueno, yo tengo la sensación que esas 10 revisiones trimestrales que vas a tener van a ser revisiones para un tema, digamos, administrativo. Pero que no te va a decir el fondo, mira, el déficit en vez de bajarlo del 3 al 2,5, lo bajaste del 3 al 2,9 y por eso no te voy a dar la plata. Me parece que esa situación no se va a dar. Es que la filosofía de la ambigüedad de este programa es ese. O sea, es que recién en el 2025 me muestre que tenés déficit cero. Claro. Por lo tanto, ahora te dejo. En el mientras tanto es como que Argentina va a hacer de cuenta como que ajusta, el FMI sin ajustar. El FMI va a hacer de cuenta como que vigila y marca la cancha. Va a haber una especie de ambigüedad de las dos partes, seguir tirando y que el proceso político local sea normal y no meta ruido en la economía, al menos hasta el cambio de presidente el 10 de diciembre del año próximo. Y después se verá. Ahora, es eso. Vos, cuando uno lo analiza, el ajuste que, digamos, lo que es, si es por ajuste, digamos, la baja del déficit fiscal primario, parte prácticamente de los 3 puntos del año pasado a terminar en déficit cero en el 2025, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea que eso quiere decir que en el 2020, a final del 2024 llegás al déficit cero o al final del 2025 llegás al déficit cero. El primario hacia fin de 2025. Ahora, por eso vos tenés tuviste 3 el año pasado, después vas a tener 2,5, después vas a tener 1,9
después vas 0,9. a tener 0,9 y después vas a tener 0. ¿Está bien? Primario, Por eso, primario. Bueno. ¿Eso cuánto significa en millones? Es decir, 3 puntos del PBI, hagamos cuánto un PBI hoy es 500.000 millones, vamos a decir, de Argentina, más o menos. Sí, 550.000, sí. Vamos a hacer 500.000, 5 por 3, 15. 500.000, sí. Tenés que bajar de acá hasta el 2025 aproximadamente el déficit fiscal primario en 15.000 millones de dólares. Sí. Bueno, hasta el 2025 vos teóricamente no tendrías que tener pagarle extras al fondo, porque el fondo te va a dar toda la plata hasta que te venza el 2024. Así es. Ahora, Así es. si vos empezás a pagar en el 2026, Ajá. más o menos vas a tener que tener, pongámosle que el fondo te diga, me tenés que pagar en cuotas de 4.500, 5.000 millones, ¿sí? Vas a tener que tener por lo menos un punto del PBI. Sí, de superávit primario. De superávit primario, ¿no? Superávit. ¿Vos crees que en estas condiciones, con este ajuste laxo que te permite el fondo, la Argentina va a poder tener en el 2026 un punto del PBI para empezar a pagar la deuda con el fondo? No, También no. tiene que pagar la deuda privada, ojo, pero bueno. Hay que pagar al Club de París, que hay que arreglarlo, Sí, está bien. y además Te se va a pregunto. recibir deuda extra de organismos multilaterales que hay que ver el perfil de vencimiento a partir del próximo año. Ahora, vos mirás el acuerdo y mirás los datos de financiamiento privado al gobierno, que te da una idea del financiamiento del déficit total bajo la línea, y haciendo unas cuentitas, restando el financiamiento monetario al primario, y a mí me da que el déficit total no converge a cero, sino a un déficit total o financiero de 2 puntos del PBI, y no baja de ahí. Así que O sea eso que no vos lo te creo. dan los números, con los números que tenés, las precisiones que haces y todo lo demás, te das que en realidad en el 2025, en vez de tener 0, vas a tener 2 puntos de déficit. Que es el verdadero, digamos, el total, ¿no?, del sector público no financiero. Por eso, o sea, ese que hoy Entonces, el gobierno te dice que es 3, claro, vos decís que en realidad, con todo esto que te da el fondo y todo lo demás, a lo sumo lo vas a bajar al 2. y que no es coherente con la estabilidad de largo plazo. Por Hay eso, que seguir por tomando eso. deuda, o sea, no es, digamos, un Ponzi game a lo tipo piramidal de los casos de este verano, pero es en Por cámara eso, lo que lenta. no vas a tomar de deuda en dólares, la vas a tomar de deuda en pesos. Forzosamente, o sea, vas no, a tener o si un no, festival, digamos, de letras en pesos que ya empezó Martín Guzmán y que va a seguir a lo largo del... Recordemos cuánto colocó en febrero el Tesoro de deuda, ¿no? de deuda del Tesoro, pero además Del está la Tesoro. deuda del Banco Central. Que este programa Dejala de la no LELIC, dice decime nada. del Tesoro. Bueno, El pero Tesoro Guzmán está una- colocando 300.000 millones de pesos por mes aproximadamente, Claro. o me equivoco. Ahí está, esa dinámica, este programa no la detiene, Por eso vas a terminar colocando mucho más deuda. o defaulteándola. O releviándola, Si el mercado o te deja. por eso, y con una tasa de interés que no sabes cuánto va a ser.